Ok. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde nos acompañan. Bienvenido y bienvenidas a este panel sobre tecnologías transformadoras, prospectiva y la fuerza laboral del futuro. Este panel está organizado por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y se realiza en el marco de la Cumbre Ingeniería para las Américas, en colaboración con la CSEI, quien es el Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería. Mi nombre es Ariane Quintal, yo colaboro en la sección de Competitividad, Innovación y Tecnología de la OEA. Pero yo no voy a ser la moderadora, más bien les voy a presentar ahora nuestros tres panelistas y nuestro moderador. Todos son expertos en temas de prospectiva y estudios del futuro. Empezando con el señor moderador, ingeniero Fernando Ortega, director de investigación y estudios del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú, el CONCITEC. Es ingeniero, él mismo metalúrgico y siderúrgico por la Universidad de Lima, bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y también egresado de la maestría en Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Tiene estudios de doctorado en Administración de Negocios Globales en la Universidad Ricardo Palma. Es creador del evento Prospecta Américas, organizado en conjunto entre el CONCITEC y también la Organización de los Estados Americanos. Es un evento de divulgación de la prospectiva que se ha realizado con gran éxito en el Perú el año pasado, en 2019. Tuvimos 1,200 participantes en persona y hasta 25,000 personas conectadas vía webcast. Es miembro del Millennium Project, de la World Future Studies Federation y de la International Association of Innovation Professionals. Fernando, muy bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Ariane. Gracias. Luego tenemos como panelistas al señor Jorge Matar, especialista en planeación, prospectiva y desarrollo, consultor de la CEPAL. Desde 2017 es miembro del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, un tanque de pensamiento dedicado al análisis de los problemas de desarrollo en América Latina y precisamente en México. Fue director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la CEPAL entre 2010 y 2016. Oficial a cargo de la dirección de la sede subregional de la CEPAL de México, en México entre 2006 y 2009. Obtuvo licenciatura y maestría en economía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en donde también fue investigador asociado. Señor Jorge Matar, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Luego tenemos a la señora Rosa Alegría, directora del nodo brasilero del proyecto Millennium y directora de la plataforma futurista por la educación Teach the Future. Futurista profesional desde hace 20 años, pionera en prospectiva estratégica en Brasil, Rosa es una referencia internacional por su visión crítica, sistémica y humanista de la innovación en varios temas. Consultora de planificación prospectiva, graduada por la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y tiene máster en Science en Estudios del Futuro por la Universidad de Houston, en Estados Unidos. También es graduada en Global Management por el Morehouse College en Estados Unidos y graduada en Sostenibilidad por el Schumacher College en Inglaterra. Rosa, bienvenida. Bueno, luego tenemos al señor José Luis Guerrero Cusumano, profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown. Tiene un PhD en Ingeniería Industrial de la Universidad de Illinois y una maestría en Estadística del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Es también estadístico de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Rosario, en Argentina. Fue director académico del Máster Corporativo Internacional de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown entre 2012 y 2017. También es exdirector del Instituto Internacional de Gobierno, Gestión y Política de la universidad. En 2008, el profesor Guerrero Cusumano recibió el doctorado honoris causa en Administración por la Universidad de Ovidiu, en Rumania.
Sus áreas de investigación incluyen Big Data y Small Data, minería de datos, minería de textos, negocios internacionales, previsión de mercados y negocios y mejora de la calidad. Un hecho bien interesante, el doctor Guerrero habla 7 idiomas con fluidez: holandés, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. Doctor Guerrero, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias a nuestros panelistas y al moderador. Ahora lo que quisiera hacer es dar la palabra al ingeniero Fernando Ortega para que pueda introducir cada uno de los panelistas y moderar esta sesión. Ingeniero Ortega, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Arián. Y en primer lugar, permítame agradecer a la ACSEI y a la OEA por permitirme en estos momentos convertirme en moderador de un panel muy interesante sobre el futuro de la humanidad y especialmente lo vinculado con la formación de los futuros ingenieros, porque tenemos 3 expertos de muy alto nivel, de los que me honro ser su amigo, y que van a presentar diferentes enfoques respecto a las competencias del futuro ingeniero ante la gran transformación tecnológica que estamos viviendo. Tendremos a Jorge Matar con su planteamiento sobre las competencias en análisis de futuro, visión de futuro y toma de decisiones. A Rosa Alegría con las competencias sociales que deben tener los futuros profesionales en ingeniería. Y por último, y no lo menos importante, es que a José Luis, que estará hablando sobre el dominio de la información como competencia importantísima del nuevo profesional. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a este panel, comenzando con la presentación de Jorge Matar. Jorge, tienes el uso de la palabra y recuerda que aproximadamente tienes 10 minutos para tu exposición. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Arián. Muchas gracias a la OEA y a la ACSEI por esta convocatoria. Rápidamente, en lo que pone la presentación, yo voy a hablar no estrictamente de las competencias para los futuros ingenieros, Fernando, pero sí más en general. Y voy a tratar, si vemos la siguiente lámina, un conjunto de temas de manera muy rápida. Probablemente después en el diálogo habrá más tiempo, pero me quiero referir primero a las grandes megatendencias que estamos viendo en el mundo del trabajo y que desde luego afectan al ramo de la ingeniería, y que son el teletrabajo y la robotización. Pero también quiero ubicar eso en el contexto de la realidad de los mercados de trabajo en América Latina, caracterizados, como sabemos, por una alta informalidad. Quiero después proponerles la reflexión de cómo tenemos que enfrentar estos retos del mercado del trabajo en el futuro con un actor fundamental que es el Estado. Y después voy a terminar con un par de reflexiones también respecto de cuáles podrían ser los niveles de incidencia de la sociedad, del Estado, en la construcción de ese mejor futuro. En la siguiente lámina vemos, lo que quiero mostrarles es que esta tendencia que gracias a la pandemia del COVID se ha acelerado, viene produciéndose desde hace ya un buen rato. Cada vez son más las empresas y los trabajadores que pueden trabajar a distancia, y que efectivamente el COVID ha traído una aceleración de esas posibilidades. Pero esto no sucede en todos los sectores ni en todos los tipos de ocupación. Siguiente, en una encuesta que presenta un documento del Fondo Monetario muy reciente, nos muestra algo que también sucede en América Latina. Aquí solo quiero mostrarles esta evidencia que nos indica que en crisis económicas como las que hubo en 2007, 2009 y como la que estamos viviendo ahora, normalmente la tasa de desempleo de las ocupaciones que son susceptibles de hacerse desde casa
aumenta menos. Es decir, la ocupación es mucho más factible realizarla desde casa cuando viene una crisis. En cambio, como vemos ahora, la tasa de desempleo en las ocupaciones que no se pueden hacer desde casa aumenta más. Es decir, tenemos una dicotomía que además se agudiza porque normalmente el tipo de ocupaciones que se pueden hacer desde casa o desde un lugar fijo requieren un tipo de calificación en general mayor. Entonces, esto quiere decir que en el mercado de trabajo, quienes tienen las menores calificaciones tienen un empleo más vulnerable, más precario. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente, por favor. La otra gran tendencia que estamos viendo también ya desde hace algún tiempo es la robotización. Y en este caso, también es importante notar que América Latina es de las regiones que más están siendo impactadas por esta automatización del trabajo. Y esto se debe a que, en general, el tipo de ocupaciones típicas en la región son de baja calificación, tareas repetitivas y, por lo tanto, están mucho más propensas a ser sustituidas por máquinas y por robots. Entonces, esto también ya está sucediendo, pero con el importante cambio tecnológico que está habiendo, es muy probable que se agudice esta tendencia, que se acelere aún más. Siguiente, por favor. Pero como les decía al principio, tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad de nuestro mercado de trabajo. Muchas veces escuchamos que es muy importante subirnos en el tren de la tecnología, y claro que sí, pero tenemos que ver de dónde estamos partiendo. Estamos partiendo de una situación en donde la mayor parte de la población económicamente activa en América Latina está en el sector informal. Es decir, no tiene acceso a capacitación, a seguridad social, no pagan impuestos y por lo tanto tienen un empleo muy precario. Esto los hace muy vulnerables frente a choques externos como el que hemos enfrentado ahora con la epidemia del COVID y por lo tanto, más allá de lo que muchos gobiernos están haciendo para paliar los efectos en este sector de la economía, necesitamos unas políticas estructurales y cambios importantes para formalizar a la población, para dotarlos de mayores capacidades y destrezas y enfrentar este mundo futuro del trabajo. Siguiente, por favor. Aquí se viene una discusión interesante y aquí me gustaría citar a uno de los autores que se han preocupado por estos problemas, por el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo, ¿no? Y desde luego que tenemos que diseñar mejores sistemas educativos para enfrentar el reto de esas nuevas tecnologías, mejores sistemas de capacitación, pero también la pregunta que se abre es si debemos redireccionar la innovación para adaptarla a las destrezas de la fuerza de trabajo actual y futura. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes de los impactos sociales, porque no podemos dar un vuelco en el muy corto plazo hacia la robotización sin que haya un impacto importante en el mercado de trabajo. Entonces, tenemos que avanzar con una planificación y con una visión prospectiva. Y para ello también necesitamos crear hoy en día empleos para los trabajadores que existen hoy, no para los que quisiéramos tener. Por supuesto que quisiéramos tener una mano de obra mucho más calificada, mucho más entrenada y educada de lo que es la realidad. Pero esto solo va a suceder al paso de prácticamente una generación. Y mientras tanto, tenemos que ocupar de crear empleos para los trabajadores que tenemos hoy. Y en esto el Estado es fundamental. La siguiente lámina, porque es muy difícil pensar que el mercado se va a encargar de solventar estas carencias.
No es posible pensar que las empresas, por su lado, y solo ellas hagan el esfuerzo de esa recapacitación, reentrenamiento, reingeniería de la fuerza de trabajo, ni tampoco que los propios empleados, trabajadores, lo hagan. Normalmente no tienen toda la información y es muy difícil que sepan qué tipo de destrezas se van a requerir en el futuro. Entonces, por eso es muy importante que el Estado sea el líder y coordinador de estas estrategias de capacitación, entrenamiento, reingeniería y nuevos sistemas para aprovechar, sí, por supuesto, conjuntamente con las empresas, con los trabajadores, la experiencia, conocimientos y formar una inteligencia colectiva que se encargue de configurar ese mercado de trabajo del futuro. Y finalmente, y de manera un poco más amplia, esto tiene que ver con una dimensión mucho más amplia que tiene que ver con la posibilidad que nos ofrece la prospectiva como una herramienta fundamental para construir un futuro mejor. Y creo que en estos momentos, como el que estamos viviendo en todo el mundo, pero en particular hoy en América Latina, de un impacto enorme de una crisis pandémica, justamente abre esas oportunidades para la creación de un mundo mejor. Y en el caso que nos ocupa, para encaminarnos a un esquema de empleo digno, que es la llave maestra, así lo llamábamos en la CEPAL, hacia el desarrollo sostenible. Justamente en el mercado de trabajo, en donde deben ofrecerse empleos dignos, es donde se generan las posibilidades de reducir la desigualdad y de abatir la pobreza. Está muy bien que tengamos programas sociales, programas para paliar la pobreza y la desigualdad, pero la forma permanente y efectiva para reducir esos problemas es justamente un empleo digno que se da a partir de economías sanas, economías que crecen, que redistribuyen desde el propio trabajo con salarios dignos. Entonces, en la creación de este escenario, en mi opinión, el papel del Estado es fundamental. Es el que convoca, propone y coordina una discusión con la sociedad, con los trabajadores, sector privado, la academia, los organismos internacionales como la OEA, en donde tiene que ser incluyente esta discusión, abierta y transparente, en donde tenemos que poner toda nuestra inteligencia, nuestra emoción y nuestra pasión colectiva, ¿sí? Entonces, Estado, mercado y sociedad construyen y materializan esa visión deseada. Esa es un poco de manera muy rápida mis reflexiones y desde luego que estamos en la mejor disposición para atender sus preguntas, sus inquietudes. Muchas gracias de nuevo a la OEA y a la ACSEI por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco haberte ceñido el tiempo asignado. Muy interesante tu visión con respecto a la necesidad de construir y de rediseñar el mercado laboral del futuro usando la prospectiva como principal herramienta y la necesidad de crear una inteligencia colectiva entre el Estado, el mercado y la sociedad. Creo que nos has abierto una gran puerta de discusión y de debate para el momento de las preguntas que vendrá después de las presentaciones. Sin más, pasamos la palabra a la doctora Rosa Alegría. Rosa, você tem o uso da palavra. Doctora Alegría, si usted puede abrir su micrófono y me indica si va a compartir su pantalla o si quiere que yo la comparta desde aquí. Señora Alegría, vemos que su micrófono está prendido, pero no la escuchamos. Sí. Yo lo prendí. Ahora sí. Ok. Ahora sí, la escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, es un gran gusto estar aquí con mis colegas, admirados colegas en un evento tan importante
voy a hablar con mi español abrasilerado y voy a seguir un guión para facilitar el tiempo. Bueno, fui encargada de hablar sobre las competencias del futuro para las relaciones sociales y bueno, no es posible hablar de esto sin traer el momento actual, ¿no? Lo que estamos viviendo, 5 meses de pandemia que equivalen a décadas. Vivimos un momento pandémico que afecta todo lo que concebimos como relación social. Señora Alegría, perdón, ¿Sí? ¿usted quiere que yo presente su presentación porque no la vemos en la pantalla? Ah, bueno. Yo la puedo compartir si usted quiere. A ver ahora. Aquí está. Sí. Puedes compartirla, entonces, gracias. Ok, aquí está. ¿Se puede ver? Sí, está visible. Ok, Sí, muy bien. bueno, gracias. Si algo pasó que no pude compartir. Ok. Sí, sí. Se puede, la próxima pantalla. Por favor. Así, esta es la imagen que refleja el momento de cómo estamos relacionándonos. Somos una red de personas interconectadas por la tecnología y la distancia social forzada ha causado cambios de comportamiento en los individuos que nos forza una mirada para dentro de sí mismos, para hacia el otro y hacia el mundo. Próxima, por favor. Durante 5 meses hemos estado practicando conexiones remotas con distanciamiento físico, pero no es un distanciamiento social. Es un error decir que esto es un distanciamiento social. Distantes, sí, estamos físicamente fortaleciendo los lazos de forma remota, pero facilitados por las tecnologías. Claro, ha sido difícil anular toda una experiencia de vida que estamos acostumbrados, de estar contacto físico con quien me gusta, el abrazo apretado, los besos, ¿no? Y aquí en São Paulo nos damos 3 besitos, es una costumbre en mi ciudad. Bueno, son todos hábitos que tenemos que abrir mano de ellos. Y este momento exige nuevos comportamientos, incluso nuevas formas de pensar. Nuestros cerebros están siendo reprogramados para aceptar prácticas distintas. Próxima, por favor. Aquí sí, unas preguntas. ¿Qué necesitamos ver con todo esto? ¿Y cómo podemos adaptar nuestros modelos mentales a realidades y situaciones imprevistas? Próximo. Estas imágenes, bueno, son todas relaciones sociales muy nuevas, ¿no? Regreso a la escuela con la enseñanza remota, el Papa hablando en espacios vacíos, la cancha de multitudes, la oficina en casa integrada con la familia. Bueno, todos son escenas que hacen parte de una nueva era histórica. Próximo, por favor. Sí, próximo. Perdón. Si puede pasar, ahí está, gracias. Esta es una investigación realizada por la Ipsos con 16 países sobre lo que piensan las personas con respecto a salir de la cuarentena. Aquí en Brasil, bueno, Brasil es la nación que tiene más resistencia al retorno. Y con razón, porque ya estamos alcanzando, infelizmente, casi 100.000 muertes. Bueno, el 6% de los brasileños no quieren volver a trabajar en sus espacios originales. Y en un lugar está España, donde el 56% de los entrevistados tampoco quieren salir de casa. Otros estudios de la Universidad de Georgia, que está trabajando con los efectos
están de este aislamiento, y Proyecto Milenio también haciendo un estudio reciente sobre los impactos económicos para los próximos 18 años. Próximo. Bueno, el COVID es un acelerador, es una serie de cambios y está acelerando la revolución 4.0, que es la revolución de la automación. Pero esta es una aceleración de la aceleración. Así que tenemos que saber, tenemos que preguntar qué va a venir después. Vamos entonces, mientras no sabemos cómo llamar bien, revolución X.0, que, bueno, como define mi colega Diana, mi colega francesa, prospectivista. Y así se hacen las preguntas, ¿cómo de nuestros modelos mentales a esta realidad de imprevistos? Y también, ¿cómo podemos desarrollar competencias para las relaciones de este nuevo mundo? ¿Puede pasar, por favor? Estoy aquí ahora tratando de hacer dinámicamente la presentación de este mundo post-COVID. Y pensando en este mundo, yo estructuré un marco de competencias futuras para las relaciones sociales en el futuro. Son competencias relacionales, mucho más que cognitivas. Pero como son transversales y también integran aspectos cognitivos que generan nuevos comportamientos, así que también impactan en algunos aspectos la relación con la naturaleza. Es importante tener en cuenta que no podemos olvidar las relaciones con la naturaleza, el medio ambiente, pero eso requiere un otro estudio. Bueno, voy a pasar una a una muy rápido y así termino mi presentación. La próxima, por favor. La primera competencia es la elasticidad temporal. La elasticidad temporal que alcanza nuevos horizontes de tiempo es la capacidad de transitar en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Pasado como referencia, ¿no? El futuro como posibilidad y el presente como territorio del cambio. La educación es clave para esta competencia. Incluir la perspectiva en las escuelas, no solamente de enseño superior, pero las escuelas básicas de enseño fundamental y de enseño medio, ¿no? Es importante enseñar el futuro, así como es importante enseñar la historia. Así que tengo Teach the Future, un movimiento en lo cual trabajo con Peter Bishop, que lo fundó, que enseña la perspectiva en las escuelas. De educación básica, educación secundaria y superior. Preparar a los jóvenes para mañana es enseñar el futuro hoy. Pero la próxima, por favor. La próxima competencia es la empatía cognitiva, que es saber lo que siente la otra persona, lo que probablemente está pensando. Esto ayuda en las negociaciones, ¿no? En la tomada de decisiones. Y es muy importante para estos nuevos tiempos. La próxima es la prontitud colaborativa. No solamente colaborar, pero tener prontitud, tener voluntad natural de participar en iniciativas con perspectiva de beneficio mutuo en que todos ganen. En todo lo que es similar y diverso, para llevar a cabo proyectos muy relevantes que necesitamos. La próxima es la sabiduría digital. Mucho se dice sobre alfabetización digital, pero en este caso hablamos de sabiduría digital que en verdad tiene que ver con el exceso que tenemos que controlar, que equilibrar, ¿no? Sermos sabios digitales significa equilibrar el uso de las tecnologías digitales, lo que hoy se presenta como, por ejemplo, la fatiga digital, la fatiga del exceso del contacto con la media digital en estos tiempos de pandemia. Así que la sabiduría digital es una competencia nueva que va a ser cada vez más importante. Y la próxima,
Bueno, la próxima es una competencia ya conocida, pero muy evaluada por todas las organizaciones recientemente, más evoluidas. Y bueno, algunos expertos la colocan como la más importante actualmente, ¿no? Más importante que el QI, IQ, que es el coeficiente de inteligencia. En términos de eficiencia, es algo muy importante. Bueno, ahora la flexibilidad cultural, que es saber respetar las diferencias y crear valor a partir de esas diferencias. La diversidad, un valor cada vez más valorado. Bueno, estoy presentando muy rápido y este material está a disposición de quien lo quiera visitarlo, ¿no? La gestión del cuidado el cuidado es un concepto muy importante para la actualidad. El brasilero filósofo Leonardo Boff lo popularizó como valor estratégico para el mundo. Es cuidarse, cuidar de los otros, cuidar del medio ambiente. Finlandia recién lanzó su conjunto de competencias para la escuela, para la educación. Y entre las competencias está cuidar, cuidarse y cuidarse a los demás y a los demás. El próximo, por favor. La creatividad relacional. Para relacionarse tenemos que ser creativos, expandir los canales tradicionales, explorar los sentidos humanos que son poco explorados, actuar en integración con las tecnologías, potencializar el cerebro y la capacidad que tenemos de conectarnos con todos los nuevos recursos que tenemos. Bueno, la próxima tiene que ver con, bueno, esta es la red. Ya terminé. Esta es la red que somos nosotros cada vez más fortalecidos por los afectos, por la necesidad de contactos humanos, intermediados por la tecnología, ¿no? Hay que tener en cuenta la importancia que a partir de ahora cada vez más las competencias blandas pasan a ser muy importantes, ¿no? Porque la productividad es algo para dejar a las máquinas. Tenemos nosotros que aprimorar nuestras capacidades blandas y sernos felices, ¿no? Desarrollar nuestros sueños. Y ahí termino con este proverbio chino: si quieres planificar por 10 años, planta un árbol. Si quieres planificar por 100 años, educa a la población. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muy interesante las propuestas que has planteado, las competencias para poder salir de esta situación que ha causado la pandemia del COVID-19 a través de la creación y asumir nuevos comportamientos, nuevas prácticas sociales, nuevos modelos mentales. Y realmente estas 8 competencias sociales que has mostrado, de seguro va a abrir una gran discusión en la parte final de este panel con las preguntas de nuestros oyentes. Y sin más, seguimos con el programa y le damos el paso al doctor José Luis Guerrero Cusumano de la Universidad de Georgetown. José Luis, tienes el uso de la palabra. ¿Me están escuchando ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ven las transparencias. Sí, se ve. Bueno, señores, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento aquí, porque una de las cosas que quiero yo hablar es de grandes datos. Entonces le voy a pedir a la inteligencia artificial que me ayude en la charla de hoy. O sea, lo primero que voy a hacer es, como ustedes saben, un slideshow, pero le voy a pedir que ponga subtítulos en tiempo real, de cierta forma que yo hablo un idioma y aparecen los subtítulos en otro idioma. Cuando agrego subtítulos, en este caso particular, me pregunta qué lengua quiero en este momento. Entonces lo que voy a hacer es elegir español, que yo voy a hablar, con subtítulos en inglés. En este momento lo que está haciendo la inteligencia artificial se está actuando y voy a hacer la presentación. Esta es la presentación. La presentación comienza de esta forma. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que quiero considerar en este momento
cuáles son las posibilidades y también los futuros trabajos que los ingenieros puedan llegar a tener. La palabra ingeniero en este caso, porque estoy muy interesado en historia, la palabra ingeniero evidentemente tiene muchas posibilidades. La idea de que el ingeniero tiene ingeniosidad y también ingenio. Estuve haciendo un poco de investigación para saber quiénes eran los ingenieros como ingeniero y pude encontrar un comentario muy simple el 8 de abril de 1278. Eso estaba diciendo que era el ingeniero, se llamaba el maestro Jacobo, en el cual había hecho un trabajo y ese trabajo fue valorado. Si están interesados de las fuentes históricas, los tienen en este momento en todos los comentarios que he hecho. Señor Guerrero, no se ve las láminas avanzando, todavía estamos en la primera. ¿No lo ves? Todavía estamos en la primera, porque tengo entendido que debería de estar en la lámina que dice ingeniator, pero estamos todavía en la lámina con el título en rojo. No van avanzando. Ok. No sé si mejor... ¿Sí? ¿Lo puedes ver ahora? No, está como congelada la presentación. Está compartiendo el PowerPoint más no el slideshow. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Si hay ese tipo de problema, espera que termino esto. Sería dejar de compartir la presentación y compartir el slideshow. O si no, yo la puedo compartir desde aquí. Compártala tú. Ok, y me va indicando la próxima, entonces. A ver. Por favor, parar de compartir la pantalla para que yo pueda compartir la mía. Stop sharing. Ahora sí. ¿Se ve? Perfecto. Ok, vamos a la segunda. Aquí estábamos. Señores, lo que le mencioné antes, en este caso particular, la palabra ingeniero, que esa es la palabra que yo estaba muy curioso de determinar cuál era la forma. O sea, la idea de la ingeniería, la idea de ingenio, de ingenuidad. Vamos a la siguiente. Es importante en este momento tratar de determinar cuáles son los desafíos que nosotros tenemos con respecto a la educación del futuro trabajador. Este es un ejemplo típico en el cual estoy considerando 3 momentos en el tiempo. El 2002, el 2016, el 2030. Y tenemos diferentes tipos de conocimientos asociados. Tenemos los conocimientos básicos y manuales, los conocimientos cognitivos básicos, los conocimientos cognitivos altos, la parte social y emocional y la parte tecnológica. Como ven ustedes, con respecto a la cantidad de elementos y horas que vamos a necesitar, parece que el mundo se está moviendo en diferentes relaciones. Fíjense ustedes, cuando hablo de conocimiento cognitivo alto, son elementos como la creatividad, la forma crítica de pensar, la toma de decisión y todo lo que sea el complejo análisis de la información. Fíjense ustedes, lo que estoy hablando se solapa muy bien con lo que la señora Alegría dijo. Lo que estamos viendo es una evolución muy importante. Evidentemente, la parte tecnológica sigue aumentando, pero también observen ustedes que la parte emocional y los otros elementos, estos son categorías que la inteligencia artificial y la automatización está desarrollando. Vamos a la próxima. Este es un ejemplo de cuál es la perspectiva que nosotros tenemos con respecto a los conocimientos de hoy y cuáles serían los conocimientos, habilidades que nosotros estamos pensando en el futuro. Fíjense ustedes que cuando hablamos de la percepción o de la importancia relativa hoy, que es low, bajo, hay ciertos elementos que a lo mejor en este momento no es tan importante para nosotros. Estoy hablando del cuadrante derecho más bajo. Pero a medida que va pasando el tiempo, evidentemente estas habilidades, como hablando de datos avanzados, la idea de enseñar y la idea de entrenar, la idea de procesar la información,
que devienen mucho más importantes en este momento. Lo que estamos viendo es dividir las habilidades de las personas, los trabajadores, en 5 grupos. Una vez más, como le mencioné antes, la parte física manual, el cognitivo básico, el cognitivo avanzado, y así. Entonces estamos viendo en este momento que elementos importantes no están tan relacionados a la parte tecnológica que es importante, sino lo que estamos viendo especialmente para la gente que está trabajando en la idea de ingeniería, están trabajando en las análisis de datos, se requieren elementos mucho más importantes que están en el elemento emocional y cognitivo. Vamos a la siguiente. Pero para el ingeniero en particular, ¿no? Evidentemente busqué, ¿cómo se diría? Una mujer ingeniero, y evidentemente la traducción es Mujer Ingegneri. Parece que los ingenieros tienen 6 áreas que son importantes. La número 1, evidentemente, el análisis de todos los datos y todo lo relacionado a la inteligencia artificial. La número 2, tratar de crear un enfoque global. O sea, el ingeniero no solamente está aquí para analizar o tomar decisiones, sino una forma de comunicarse desde el punto de vista global. No solamente global con la lengua, sino con respecto a la parte cultural. Y también necesitamos una forma para el ingeniero de pensar, una forma interdisciplinaria. O sea, el ingeniero que está colaborando con la parte que hace física, eso parece lógico, pero el ingeniero también que está comunicando con la gente que está haciendo comunicación. Son los ingenieros emprendedores. Evidentemente, lo que estamos viendo en muchos países del mundo, que el ingeniero, una vez obtenido el título, a medida que va avanzando, necesita elementos de liderazgo. Él va a ser el gerente, el jefe. Estamos preparando a sus ingenieros para eso. Y lo último es un elemento de inclusión. La inclusión, que es un elemento tan importante, no solamente de género, no solamente de lengua, de religiones. Tratar de ver en qué forma el futuro ingeniero, los programas de ingeniería son inclusivos. Lamentablemente ustedes no lo pudieron ver los subtítulos, pero la idea en este caso era simplemente mostrarles información que tienen ustedes. Esto para darle a ustedes una idea cuánto estoy generando. Esto es en un día en particular, en el año 2020, en este momento, y que tengo un usuario de Internet, una fábrica inteligente, un coche autónomo y también un hospital inteligente. Todos estos datos crean una serie de problemas asociados. ¿Puedo yo o puede el ingeniero estar lo suficientemente seguro que la transmisión y el entendimiento de los datos es lo suficiente para seguir avanzando? A la próxima, por favor. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento con grandes datos es la falta de privacidad. Esa falta de privacidad que generalmente cuando estamos generando los datos va a traer una serie de problemas, pero el concepto de privacidad y en la forma en que las nuevas habilidades que estamos considerando a nivel internacional va a depender de país en país. Por ejemplo, la próxima, por favor. Fíjense ustedes. Se le preguntó a los usuarios de Internet si creían que sus datos estaban mal utilizados en línea. Hay diferentes niveles culturales. Por ejemplo, en España, México, Colombia y Brasil hay un cierto resquemor asociado con esos. No depende de la lengua, tampoco depende de la cultura. Fíjense ustedes que países como Nigeria, Holanda, Austria y Polonia, ese concepto de privacidad va a cambiar. ¿Por qué es importante? Porque cuando el ingeniero está trabajando desde el punto de vista ético, la utilización de los datos y elementos similares, tiene que considerar su contexto cultural. Crear un contexto cultural neutro, eso va a traer problemas para la educación del ingeniero. Sigamos, por favor. Entonces, digamos que el futuro del ingeniero tiene que ser interdisciplinario. El futuro del ingeniero tiene que ser emprendedor. Y también el futuro ingeniero tiene que tener liderazgo. Estos elementos, lamentablemente, muchas veces en las escuelas de ingeniería se están empezando a considerar, porque estamos tratando de crear un individuo que no solamente tome decisiones, pero pueda gerenciar todos los problemas asociados con ellos. El próximo, por favor. Pero tenemos, lamentablemente, grandes desafíos con respecto al data. O sea, no es suficiente que enseñamos a los ingenieros todo relacionado a cómo conducir o crear diferentes tipos de elementos o teorías.
Uno de los problemas que nosotros tenemos en Big Data, en grandes datos, es el control. ¿Quién está controlando la infraestructura? ¿Quién está controlando a todos los actores? El siguiente problema son los datos auténticos. Y el tercer problema, ¿cómo se hace dinero? El primero recién hablé, que evidentemente, ¿quién controla los datos? Vamos a la siguiente, por favor. O sea, el siguiente es, yo puedo realmente confiarme en los datos. ¿En qué forma yo puedo educar a los ingenieros para que en sus cursos puedan desarrollar elementos que no solamente es la transmisión de los datos, sino también crear, en este caso particular, nuevas teorías y nuevos enfoques con respecto a eso? Y el segundo es, hay elementos de negocios, hay elementos de finanzas. Por ejemplo, una pregunta que se le puede hacer a un ingeniero gerente es, ¿cómo transfiero yo los derechos de mis datos a otro tipo de compañías? O sea, yo tengo que instruir al ingeniero con este tipo de elementos que parecen muy financieros, pero son fundamental para eso. La siguiente. Una vez más, como resumen, el futuro del ingeniero va a tener que trabajar en datos, pero va a tener que tener un enfoque global que le permita no solamente comprender. La razón que le digo eso también, estaba viendo algunos vídeos de mis colegas indios, en el cual estaban utilizando inteligencia artificial. En la India tenemos 884 lenguas y dialectos, en el cual, del punto de vista mucho más pragmáticos, lo que hacían ellos simplemente que comprendían de una forma de la inclusión es al menos tratar de hacer la traducción y los subtítulos. Este elemento, que va mucho más de la ingeniería, es importante para tener un enfoque global. La siguiente, por favor. Estamos haciendo cosas increíbles en ingeniería. Nos tenemos que preocupar en este momento si lo estamos educando. Tenemos grandes datos y lo que se llama realidades mixtas, en el cual el ingeniero está trabajando no solamente sus ecuaciones, pero también en qué forma las fábricas inteligentes pueden seguir desarrollándose. Por ejemplo, vamos a la siguiente, por favor, porque no tengo tiempo. En este caso particular, esto sería... ¿Aló? Sí, se escucha. Eso sería un ejemplo clásico de una fábrica del presente. No estoy hablando tanto del futuro, en que los ingenieros están trabajando conjuntamente con los robots. Como ven ustedes, tengo no solamente los robots que están trabajando con los ingenieros con respecto a los robots inteligentes, sino todo lo que sea los anteojos inteligentes diseñados por nosotros mismos. Vamos a la siguiente, por favor. Y evidentemente todo está relacionado, no solamente estoy trabajando con los robots, estoy interactuando con las máquinas, sino que tengo en qué forma la parte analítica, la parte de control de calidad y la parte de distribución. Cada uno de los elementos que están viendo ustedes es la interacción que nosotros tenemos con la inteligencia artificial y con los grandes datos. No solamente estoy hablando de sensores en las máquinas, y tampoco la información que inmediatamente están recibiendo los ingenieros, o los gráficos de control que están ustedes observando, pero sino que todos están conectados y esa conexión le permite al ingeniero tomar decisiones. Doctor Guerrero, un minuto. Por favor, avanza. Ok, señores, ustedes saben muy bien qué es el ciclo de Gartner. El ciclo de Gartner en este momento indica cuáles son las invenciones y las innovaciones que están pasando en este momento y vemos que en el futuro cómo funcionaría. Por ejemplo, déjenme mostrarles en este momento lo que está pasando. Por favor, la siguiente. Esto fue las tecnologías emergentes del 2019. Si lo ven, ustedes reconocen. 2020 todavía no salieron. Lo que las nuevas tecnologías del 2020 van a ser la idea de movilidad, la idea del humano aumentado, la idea en qué forma la parte clásica de los computadores va a seguir creciendo, los sistemas digitales y también todo lo que sea análisis y analytics. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente.
Señores, para dar ustedes una idea, antes de terminar, ¿cuáles son las habilidades y conocimientos que el ingeniero tiene que tener? En este caso particular, fíjense ustedes, las más importantes en este momento son comprender, pensar de forma crítica, escribir, escuchar, hablar, juzgar. Y la última, transparencia. Dado que estoy haciendo investigación, lo que hice con respecto a estas actividades hice un análisis cuantitativo desde el año 2010 al año 2019. Fíjense cómo están creciendo aquellas en el cual nosotros llamamos soft skills o elementos básicos. Parece que el más importante de todas es comprender cuando uno lee, escribir, hablar. Evidentemente, la media de ciencias es importante, pero uno de los elementos que estamos viendo, los requisitos, lo que se está exigiendo a los ingenieros, esto es lo que sea soft skill, o sea, aquellos que conllevan no solamente a resolver problemas, sino también a sacar conclusiones. Y termino aquí. Disculpa. Luis, muy interesante tu ponencia, tu presentación nos ha puesto a pensar sobre realmente el valor que van a tener en el futuro las competencias soft y el análisis de los datos para el éxito de un futuro ingeniero en el mercado laboral que se nos viene en estos momentos. Entonces, habiendo terminado las presentaciones de nuestros tres panelistas, entramos ya a la fase de las preguntas por parte de nuestros a los asistentes a este auditorio virtual de la ACSEI. Para comenzar, simplemente quisiera yo lanzar la primera piedra a ustedes tres. Creo que ha habido grandes coincidencias en las tres presentaciones y quería que ustedes nos respondieran, no más de un minuto cada uno de ustedes, si consideran que necesitamos cambiar la forma como nosotros formamos a los ingenieros en las universidades de América Latina y el Caribe. Si es necesario entrar a una verdadera revolución académica, una revolución de las mallas curriculares, para que todos estos aspectos, esas competencias, estas destrezas que ustedes han mostrado pudieran estar incorporadas desde los estudios de pregrado para que facilitemos la inserción laboral de nuestros futuros ingenieros. Comenzaríamos con el mismo orden de las presentaciones. Jorge, tendrías tú la primera participación. Un minuto, por favor. Te contesto de inmediato que sí, Fernando. Desde luego que sí. Y me parece que con los elementos que aportan mis colegas, yo creo que hay una dimensión social que tenemos que reforzar y mantener con una visión prospectiva. Creo que una de las iniciativas que podrían implementarse en las carreras de ingeniería es incorporar en el plan de estudios como un elemento estructural una materia de prospectiva, una especie de introducción a la prospectiva en donde se puedan analizar, estudiar las megatendencias, no solo en términos de ingeniería, sino en términos de cómo está cambiando el mundo, la economía, la sociedad, el sector salud, la educación, todo. Y esto debe ser muy importante para la especialidad que luego van a seguir los ingenieros y los énfasis que ellos deberían poner para ser los ingenieros relevantes del futuro. Entonces, sí, creo que sí, y creo que la prospectiva aporta un elemento fundamental que creo que hoy en nuestras universidades en general está bastante olvidado. Gracias, Jorge. Rosa. Rosa, ¿tienes el uso de la palabra? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, Rosa, te escuchamos. Bueno, creo que es muy importante, como dijo Fernando, que nosotros como ingenieros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión prospectiva. Creo que
Yo acuerdo con Jorge, hay que hacer sí una revolución, respondiendo a tu pregunta, Fernando, también, porque el cambio es tan grande, ¿no? Como dije yo antes, el cambio cambia, está cada vez más rápido, más veloz. Entonces, los ingenieros, los artífices de las facilidades humanas, tienen que estar más conectados con el paso de los cambios, ¿no? Y también yo agregaría algo que es traer en la enseñanza de ingeniería una conexión con el ecosistema, con la naturaleza. Hay una carga muy grande de propósito. ¿Cuál es el propósito, no? De los artefactos, de las innovaciones tecnológicas, en compaso con el cambio climático, en compaso con la evolución de la humanidad. Así que hacer más preguntas tales cuales ¿por qué? ¿No? Más que qué. Así que ¿por qué crear? ¿Por qué innovar? Gracias. Gracias, Rosa. Damos el uso de la palabra al doctor José Luis Guerrero, Cusumano. Es que realmente lo que estamos viendo en este momento es una evolución de ingeniería. O sea, nosotros sabemos que en un mundo en el cual hay tanta competencia con respecto a trabajo, todavía los ingenieros están en la cúspide, pero evidentemente la idea de ingeniería va cambiando, como la idea de estadística y grandes datos está cambiando. Necesitamos no solamente alguien que resuelva los problemas, sino también en qué forma puede comunicar esa resolución. ¿En qué forma puede ser el intermediario desde el punto de vista de negocios entre el problema y el cliente? Sabemos muchas veces que a medida que pasa el tiempo, el ingeniero, que fue el que resolvía los problemas, se está volviendo un gerente. Ese gerente que toma decisiones está realmente preparado para la expansión de meterse con las personas de negocios, las personas de otras áreas. O sea, necesitamos evidentemente, no solamente que se sepa comunicar, pero también a nivel internacional, que entienda la idea de inclusión. Y eso lo estamos viendo en muchos países en el cual estamos viendo una transformación importante. Y también en la educación. Necesitamos, en Estados Unidos al menos, mucho más mujeres que sean ingenieras. Ese es un problema de Estados Unidos, no es tanto un problema de Canadá, en el cual 60% de las doctorandos son mujeres en comparación al 20% en Estados Unidos. Así que para que ingeniería se inserte en esta evolución, necesitamos no solamente que sepa hablar, que sepa dirigir, sino también al mismo tiempo que comprenda la diversidad y la inclusión. Muchas gracias, José Luis. Y veo que sí, que el tiempo nos está ganando. Arián, creo que cerramos ya la fase de preguntas o tenemos tiempo todavía para continuar con una pregunta más. Gracias, Fernando. Yo creo que ya estamos con los tiempos. Nada más decir que recibimos muchos comentarios muy positivos en el chat por parte de la audiencia. Nos están felicitando y también resaltando que es sumamente importante, interesante y útil hablar de las competencias del futuro en el marco de los estudios de ingeniería. Yo escribí una pregunta en el chat, les invito a todos a reflexionar sobre esta pregunta respecto al tema de las competencias blandas. ¿Cómo podemos hacer para enseñar competencias blandas en la educación superior y sobre todo cómo se podrían evaluar? Yo creo que eso es una pregunta que vale alguna reflexión. Y también yo compartí vía el chat, que para la gente que está interesado, un artículo publicado justamente por nuestro moderador, el ingeniero Fernando Ortega, sobre el tema del futuro de la tecnología y la nueva normalidad. Y también otro enlace hacia el Millennium Project, que dirige el Nodo Brasil, nuestra panelista Rosa Alegría. El ingeniero Fernando Ortega también dirige el Nodo de Perú de este proyecto. Entonces, para los que están interesados en conocer más, pueden copiar y pegar el enlace, ir a visitar esas páginas. Ya son las 12, vamos a ir cerrando. Nada más decir que entre el chat y el YouTube tuvimos a más de 150 participantes, entonces agradecer a todos por su interés y seguro seguiremos con el diálogo. Son temas desde la OEA que queremos promocionar, que queremos apoyar y esperamos que eso sea el principio de una colaboración fructífera entre las instituciones de los panelistas y los demás participantes. Muchas gracias.
Muchas Simón. gracias, Arián, y agradezco a nuestros panelistas que han sido muy disciplinados con el uso del tiempo, lo cual ha facilitado mi moderación. Un abrazo a Rosa, a Jorge y a José Luis, y esperemos que en algún momento nos volvamos a encontrar personalmente. Invito a todos los que quieran seguir hablando de este tema al grupo de trabajo de estudios al futuro y perspectivas que se va a hacer en la reunión, el cuarto de reunión M1, justo después de cerrar este. Invito a los distinguidos ponentes a que nos acompañen a ayudar a guiar este grupo de trabajo para seguir las ideas que nos han propuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas María. gracias. Seguimos con el diálogo. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Luego. Hasta luego, gracias. Hasta Saludos a luego. todos. Gracias. Saludos. Chao, chao.